aclarando que visibilizar los errores que se han cometido por unos pocos al interior de PM no es atacar la empresa, que mal haríamos en querer seguir encubriendo las cosas que han venido sucediendo y no tomar los correctivos a tiempo. Por eso quiero hacer la salvedad que todos queremos que el proyecto se salve, pero protegiendo a EPM. Hidroituango está desangrando EPM, como lo vamos a ver más adelante. Este y otros temas de PM hay que enfrentarlos con argumentos y con objetividad, no con arengas, ni con actos de fe, ni con pasiones regionalistas, que es que en Bogotá no nos quieren, que acá todo lo hacemos perfecto y que en Bogotá no nos quieren. No, eso no aporta al debate. Las descalificaciones inútiles tampoco, y menos la manipulación de la información. Y lo que menos podemos hacer es decir que todo está bien y pensar que el bolsillo de PM no tiene fondo y que aguanta todo lo que se venga. Haciendo estas claridades, yo creo que vale la pena mirar cómo avanzaba el proyecto antes de la pandemia, porque mucho me temo que ahora la excusa del coronavirus va a servir para justificar los atrasos que ya se tenían incluso desde antes. Entonces, al 31 de marzo de 2020, es decir, cuando apenas estábamos iniciando la emergencia sanitaria, el avance físico del proyecto era del 77.81%, que era el equivalente al que se presentaba en mayo de 2017, es decir, casi que el que se tenía 3 años antes, porque todos sabemos lo que pasó en abril del año 2018, entonces esto implica un retroceso de casi 3 años. También vale la pena aclarar que antes de la contingencia, antes de la emergencia por el coronavirus, habían zonas del proyecto que no se habían podido inspeccionar en el cuarto de máquinas y que esto también representaba un riesgo inminente de atraso y que la fecha prevista de la entrada en operación de la primera unidad era en octubre de 2021, como lo pueden ver ahí en la presentación en un cronograma que nos había compartido EPM el año pasado. Y quiero hacer énfasis en que según este cronograma que nos había compartido EPM en su momento, el levantamiento de la medida preventiva de la ANLA estaba estimado para que se hiciera el 28 de septiembre de 2019. Y como sabemos, pues este todavía no se ha hecho, entonces ese también era otro de los factores de riesgo para que el proyecto se atrasara incluso antes de la pandemia. Sigamos. ¿Cómo avanza el levantamiento de la medida preventiva? Ya han hablado sobre esto, pero yo creo que acá vale la pena hacer énfasis en que la medida de la suspensión de actividades regulares se va a mantener hasta tanto el perito POIRI no emita su concepto. Y acá nos dicen que como hay zonas del proyecto a las que no se ha podido ingresar, pues entonces todavía no está muy claro esto y que se espera pueda levantarse en el segundo o tercer trimestre del año 2021. Es decir, estamos hablando de prácticamente un año que hay que esperar para que la ANLA levante la medida. No es como dice PM que esto no importa, que todo está muy bien, porque ellos todo lo pueden hacer mientras tanto. No, hay una restricción al curso de las actividades regulares del proyecto y la ANLA no ha querido levantar esta medida porque todavía no están dadas las condiciones y no se tiene el control del proyecto. Tanto es así que no se ha podido acceder a algunas zonas. Sin embargo, esto me contestan a mí en el derecho de petición del 15 de julio de este año y resulta que en el levantamiento que en el cronograma que nos envían, ellos están hablando que supuestamente la ANLA les debía levantar esto el 11 de junio de 2020. Entonces, ni se ponen de acuerdo con la información que nos envían. Preocupante. Y quiero insistir que Apoiri se había contratado para, según palabras textuales, emitir un dictamen claro, preciso, detallado y objetivo de las condiciones actuales de estabilidad bajo el escenario de contingencia y futura bajo el escenario de operación del proyecto Hidroituango. Acá vale la pena resaltar que el plazo inicial eran 120 días, finalizando en enero de 2019 y que ya la prórroga es de 678 días, es decir, un 565% más
y que las adiciones a este contrato van en un 153%. Y que, como lo dije, pues una cosa es lo que había dicho EPM oficialmente, que ya la ANLA le había levantado las restricciones, y otra cosa es lo que dijo la ANLA en marzo, sacando un comunicado diciendo que solamente le autorizaba las actividades para mitigar el riesgo y retomar el control del proyecto. Entonces, bajo ese escenario, lo que nos está diciendo EPM es que Hidroituango empezaría a generar por primera vez en el primer trimestre del año 2022. Sin embargo, yo creo que todavía hay una gran incertidumbre. Ojalá sea así, ojalá empiece a funcionar lo antes posible, pero creo que todavía hay una gran incertidumbre y que este cronograma incluso podría no cumplirse. Y cuando miramos cuánto se ha invertido y miramos la ejecución financiera del proyecto, encontramos, según las cifras que nos da EPM, que se han invertido cerca de 12.6 billones de pesos, de los cuales 10.5 estima la inversión total del proyecto en 15.2 billones de pesos, es decir, faltan por invertir 4.7 billones de pesos en los próximos 5 años. En ese orden de ideas, también recordemos que las inversiones que se espera que haga EPM en Caribe Mar también pueden superar los 5 billones de pesos en los próximos años, lo que genera una gran presión de liquidez y de recursos para la empresa, y que esto también debe tenerse en cuenta antes de querer meter la empresa en que preste cualquier otro tipo de actividades y servicios como los que se estaban planteando en su objeto social. Y a mí sí me llama muchísimo la atención la cifra que se le ha pagado al consorcio constructor CCC, integrado por la mal reputada Camargo Correa, que ha estado involucrada en diferentes escándalos de corrupción en Brasil, con directivos presos, por Concreto y por Coninsa, que también nos han dejado muy malas experiencias en otros proyectos de EPM con grandes sobrecostos, sobre los cuales ya hay hasta presuntos hallazgos fiscales, como el caso de Panamá, y a este consorcio, cuyo contrato inicial era de 1.89 billones de pesos, ya se le habían hecho pagos al 31 de mayo por valor de casi 4.4 billones de pesos. Es decir, estamos hablando de un 136% más al valor inicialmente pactado. Y algunos dirán que es por la contingencia, pero como pueden ver, según el informe de interventoría, por costos de la contingencia es un poco menos de 900.000 millones de pesos. Entonces pasamos de 1.89 billones inicialmente a 4.4 billones de pesos. Es decir, acá los que se están favoreciendo es a estos privados, esto no tiene ningún control, siguen facturando y ellos felices, pues mientras más cuesta el proyecto, pues obviamente más van a facturar ellos. Y según nos ha contestado EPM, en diferentes derechos de petición, aún no se ha decidido si se va a pagar o no la bonificación de éxito de los 70.000 millones. Es decir, no se ha pagado, pero tampoco han definido que no se vaya a pagar. Hay que hacer esa aclaración. Y por eso, cuando uno mira las cifras que presenta EPM de cuánto se ha dejado de percibir y se dejará de percibir por los retrasos en la entrada en operación de Hidroituango, pues fuera de los sobrecostos y demás, encontramos una cifra cercana a los 5.4 billones de pesos entre el periodo solamente de 2018 al 2023. Y acá nos dicen que los costos de la atención de la primera contingencia, los costos preoperativos, sin incluir los gastos financieros, se estiman aproximadamente en 3.7 billones de pesos, y a eso también hay que tener en cuenta la multa de 151.000 millones de pesos por hacer efectiva la garantía del cargo por confiabilidad. Entonces vemos que el impacto no es de poca monta, estamos hablando de más de 5.4 billones de pesos que se dejaron de percibir y se van a dejar de percibir por los múltiples retrasos y por las malas decisiones que se han venido tomando al interior de la empresa. Y una de las preguntas que a mí me surge, porque como siempre nos hablan de billones y el papel puede con todo y que no nos preocupemos, esto va a empezar a generar... te pido por favor 10 minuticos más.
dada la importancia del tema. 10 minutos, entonces, por favor. Gracias, vicepresidenta. Y como siempre nos dicen, no se preocupen, que es que en unos 3, 4 años nos vamos a llenar de plata, el municipio va a tener muchas transferencias. Yo sí estaba supremamente preocupada de cómo están registrando contablemente los sobrecostos de Hidroituango, porque todos sabemos que la sociedad de Hidroituango ha sido enfática en decir que no van a reconocer a muchos de esos sobrecostos, que además ya hay unas glosas con las que no se han podido poner de acuerdo, y que el mismo John Maya, cuando era gerente de Hidroituango, firmó donde decía, un acta donde decía que la sociedad de Hidroituango no asumía el costo del fracasado tercer túnel. Después se lo llevaron de vicepresidente EPM en otra labor, y creo que ahorita lo tienen también de asesor en la puerta giratoria que siempre hemos tenido en la empresa. Pero bueno, entonces miremos que cuando uno pregunta cómo se están registrando estos sobrecostos, llama la atención que nos han dicho que esto se ha venido capitalizando en el activo, aquellas erogaciones que son necesarias e indispensables para poner el activo en condiciones de uso, es decir, aquellas necesarias para la reconstrucción de la obra en cada uno de sus componentes. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasará al finalizar el proyecto que ya sí tengan que contabilizar estas pérdidas y pasarlas por el PIG? Ahí es donde vamos a ver afectadas las transferencias al municipio, que se calculan es sobre las utilidades, porque recuerden que la sociedad Hidroituango, para la sociedad Hidroituango, el valor del proyecto no es de 15 billones, es de 11.5 billones de pesos. ¿Quién va a asumir esas pérdidas? Y cuando preguntamos también qué ha venido pasando con las pólizas de los seguros, pues me voy a remitir primero a la de daños materiales. Y creo que hay una pregunta que aún no han contestado y que hay una gran incertidumbre, es justamente cuánto y cuándo pagarán los seguros. Nos dieron un anticipo de 150 millones de dólares, que equivalen a 525 mil millones de pesos. Sin embargo, este anticipo todavía no se ha legalizado. O sea, hay que tener claro que EPM tiene que pasar factura por factura legalizando estos 150 millones de dólares y que el seguro se los apruebe. Y ese procedimiento todavía no está hecho. Lo que dieron fue, como su nombre lo indica, es un anticipo. Y todavía no se tiene claro cuánto más se supone que van a pagar ni cuánto. Por lucro cesante, pues nos dicen que tienen que demostrarle a las reaseguradoras la fecha de entrada en operación de las unidades de generación, o sea, esto se va a demorar todavía más, y que una vez haya un consenso por parte de los conceptos con estas reaseguradoras y sus expertos, se solicitará el primer pago de esos anticipos. Lo único cierto es que a la fecha no se han desembolsado recursos por concepto de lucro cesante. Se le debe demostrar a las reaseguradoras la fecha de entrada en operación de las unidades. Cada unidad de generación solamente estaba asegurada por 9 meses. Si uno le descuenta el deducible de 3 meses, es decir, solo estamos hablando de 9 meses, y los ingresos dejados de percibir entre 2018 y 2021 por la no entrada en operación del proyecto Hidroituango ascienden a 5.1 billones de pesos. Es decir, así nos digan que los seguros van a pagar, no alcanzan a cubrir todo lo que hemos dejado de percibir. Y les pongo solamente un ejemplo. El lucro cesante de las líneas de transmisión que le tiene que pagar a EPM a ISA, porque ISA fue quien construyó las líneas de transmisión, las tiene disponibles, y obviamente pues no ha sido culpa de ISA que el proyecto no esté generando, y que el solo costo de ese lucro cesante es de 3.6 millones de dólares mensuales a partir del 17 de diciembre de 2020, es decir, si Hidroituango se retrasa otros 16 meses y empieza a generar en el primer trimestre de 2022, estaríamos hablando que solamente a ISA tendría que pagarle 56.7 millones de dólares por esos 16 meses de lucro cesante en las líneas de transmisión, es decir, más de 150.000 millones de pesos. ¿Y qué ha pasado también con la póliza de responsabilidad civil extracontractual? Acá miramos
que lo que se ha gastado EPM hasta el 31 de marzo de 2020 atendiendo estas comunidades asciende a 242.000 millones de pesos, que espera de aquí a que finalice el proyecto en atención a estas comunidades que este rubro ascienda a 600.000 millones de pesos. Pero, oh sorpresa, la cobertura por responsabilidad civil extracontractual es apenas de 50.000 millones. Y lo peor es que solo pretenden que se les sea reconocido por este concepto 22.000 millones y a la fecha solo les han dado un anticipo de 6.000 millones de pesos y se han gastado 242.000 millones. Entonces, la diferencia entre lo que EPM espera gastarse y la cobertura del seguro es nada más que 578.000 millones de pesos. Que yo eso tampoco lo vi reflejado en la gráfica que nos mostraron del flujo de caja del inversionista, pero ese será el tema. Y acá con el tema de los seguros también me surgen otras dudas que quisiera que el doctor Tavares me las explicara, ojalá al final o si no por escrito, es que si me lleguen las respuestas porque pocas veces llegan respuestas, y es cómo hacemos para que la expectativa de lo que se esperaba recibir por seguros pase de 2.5 billones de pesos, que fue lo que nos dijeron en septiembre de 2018 cuando se estaba tramitando la autorización para desinvertir en ISA. Ustedes lo pueden ver acá. Miren, esta era la proyección en agosto de 2018. Dice textualmente recuperación de seguros por daño emergente y lucro cesante en el año 2021. O sea, se supone que debería llegar el otro año. Fue lo que nos dijo el doctor Tavares en su momento, era por 2.5 billones, pero sorpresa, lo que nos muestra hoy es que espera 4.3 billones de pesos. Entonces yo no entiendo cómo pasamos de una expectativa de seguros de 2.5 billones en septiembre de 2018 a 4.3 billones de pesos, y por eso es que yo les digo que el papel puede con todo. Entonces él jura que nosotros nos vamos a creer este cuento y que acá no pasó nada y que vamos a creer que el municipio va a llenar sus arcas con las utilidades de Hidroituango, porque además en ese flujo de caja de EPM como inversionista también nos debería aclarar dónde están las cuantificaciones de las demandas y reclamaciones que le va a tocar asumir EPM por los daños a esas comunidades, que yo ahí no lo veo, donde se contabiliza también lo que no va a reconocer la sociedad Hidroituango, esos sobrecostos, incluso desde el plan de aceleración, que dijeron que no lo iban a reconocer, y yo eso tampoco lo veo acá en el flujo de caja del inversionista y en la promesa que nos está haciendo de que nos va a entregar 4.3 billones de pesos más para el municipio de Medellín en 9 años, del 2022 al 2031. También quiero recordarles la salvedad que hizo Mapfre el 16 de septiembre de 2019, donde es claro y dice que en caso de que surja algo que ponga en duda la veracidad de las afirmaciones efectuadas en la certificación, es decir, un documento que le envió PM a la aseguradora, donde también ahí le decía que es que su único rol era coordinar, que no era responsable de nada, sino que lo único que hacía era coordinar el interventor con el diseñador y el constructor. Entonces, Mapfre dice: Mapfre Seguros Generales revisará la cobertura a la luz de la nueva información y Mapfre Seguros Generales de Colombia tendrá el derecho a revocar la cobertura. Es decir, el pago anticipado no implica directamente el reconocimiento de esas pólizas. E insisto, hay una gran incertidumbre frente a cuánto van a pagar y cuánto. Por eso mi siguiente pregunta es: ¿dónde están los responsables que nos llevaron a esta situación? ¿Qué pasó con el estudio causa raíz? Nos gastamos una platica contratando a Escava para que Escava investigara qué era lo que había pasado. Escava dijo que había sido culpa del diseñador y asesor, que es Integral, y cuando uno le pregunta a EPM qué acciones ha tomado, qué acciones legales y de reclamación y jurídicas ha tomado frente a Integral, esta es la respuesta: que primero
EPM en la actualidad se encuentra ejecutando no solo las actividades encaminadas a garantizar la entrada en operación del proyecto y superar la contingencia del mismo, sino además en tramitar la reclamación asociada a los seguros que amparan el proyecto. Una vez tenga claridad en cuanto a los perjuicios causados y su cuantía, se iniciará por parte de quien se encuentre legitimado para ello, en virtud de las relaciones contractuales asumidas, las acciones a que haya lugar en contra de quien se identifique como el causante del daño. Es decir, este es el momento que no se ha hecho nada frente a Integral, que según Escava, no lo digo yo, según Escava, empresa contratada por EPM, fue el responsable del daño en Hidroituango. 2 minutos más, por favor, que ya estoy cerrando. ¿Qué sanciones se han impuesto a otros contratistas? Sabemos que la ANLA le ha impuesto diferentes sanciones a EPM. Por ejemplo, en el caso de la quebrada Tenche, ya estaba en firme, y cuando uno le pregunta qué hizo EPM con este contratista, que estaba haciendo una mala disposición de los residuos, que estaba obstruyendo el cauce de la quebrada, la respuesta es que a la fecha no se han dado multas, sanciones o reclamaciones al contratista. Pero claro, del bolsillo de nosotros sí salen todas estas multas para poderle cumplir a la ANLA. Lo mismo pasa con la sanción de la ANLA, donde le suspende la licencia a la carretera, la vía Puerto Valdivia Presa, que además costó más de un 50%, y que fue culpa del contratista, y esta es la hora que EPM tampoco ha hecho nada en reclamarle al contratista por los perjuicios de haber suspendido la licencia durante 6 meses, haber retrasado la construcción de la carretera y tener que llevar los equipos que se habían instalado antes de la emergencia por otra vía muchísimo más larga. Esto es lo que ha venido pasando en EPM, no se han impuesto las sanciones. Entonces, en resumen, antes de la emergencia causada por el coronavirus, Hidroituango ya estaba en cuidados intermedios, en riesgo de pasar a cuidados intensivos. Ya el proyecto venía con diferentes fallas, falencias, y el coronavirus no puede ser la excusa para que se siga atrasando. Mientras más costoso sea el proyecto, mejor para el consorcio CCC, porque como vemos, sigue facturando, ya se le han pagado más de 4.4 billones de pesos. Los fracasos e irregularidades del proyecto no se pueden seguir publicitando en grandes páginas del colombiano como si fueran grandes éxitos. Sinceramente, a mí me ha parecido desastroso el manejo que se le ha dado del COVID. ¿Dónde están los responsables por hacer traslados irregulares a Medellín? Si no es porque ese bus se estrella y se accidenta, afortunadamente no hubo lesionados, ni nos enteramos que estaban trayendo gente de manera irregular y sin los protocolos. Y ni hablar de la tasa de contagios, que es una de las más altas si uno lo mira en términos de la población de Hidroituango y en general de esa zona, es de las tasas más escandalosas. Además, porque los contratistas no han dado la cara en él. Me queda un minuto, ya para terminar. El COVID no se puede utilizar como manera oportunista para justificar los retrasos. Las licencias para las actividades regulares de Hidroituango siguen suspendidas. Existe una gran incertidumbre frente al reconocimiento de los seguros y la fecha de entrada en operación del proyecto, y la situación de EPM también está en cuidados especiales. Y acá le quiero hacer 2 preguntas concretas al gerente, que espero que también la responda al final. ¿Cómo cerró el estado de resultados de la matriz y del grupo a mayo de 2020? Porque en el primer trimestre tuvimos pérdidas históricas de 435.000 millones de pesos para la matriz. Esto hace que, doctor Hurtado, con todo el respeto que usted se merece, me parece supremamente ingenuo en la cifra que nos presentó, diciendo que EPM le va a transferir el próximo año 1.5 billones de pesos, porque eso implicaría que la empresa durante el segundo, tercer y cuarto trimestre tendría que generar utilidades por más de 1 billón de pesos, y esa cifra nunca se ha visto en la empresa en el último trimestre. Entonces, solicito que me conteste cómo cerró la utilidad a mayo de 2020, que esa cifra ya la debe tener, y a cuánto van a ascender las transferencias al municipio de Medellín para el próximo año, porque esas transferencias están en peligro. Muchas gracias.